Bien, queridos amigos y hermanos, en este día te quiero compartir la, la dicha, el gozo de lo que hemos recibido ayer en la congregación a la cual asisto, una, unos comentarios, una palabra que quiero compartir hoy contigo. Pero antes de eso quiero comenzar con un texto de la palabra del Señor, un texto muy conocido, Hebreos 11:6. Pero le voy a dar por ahí otro contexto, voy a ir hacia otro lado, ¿no? Empero sin fe es imposible agradar a Dios, porque es menester que el que a Dios se allega crea que le hay y que es galardonador de los que le buscan. Tantas veces hemos escuchado este texto, ¿no? Y bueno, obviamente aquí eh, el autor de esta cita nos está diciendo que debemos tener fe porque sin fe no podemos agradar a Dios. Es fundamental tener fe para poder agradar a Dios. Y fe tiene todo el mundo en algo, ¿sí? Hay quienes tienen fe en unas cosas, otros tienen fe en otras. Acá lo que está diciendo es que si nosotros queremos agradar a Dios, debemos tener fe, fundamental. ¿Y qué es la fe? La fe dice, ¿no? En el primer versículo de este mismo capítulo está definido. Es pues la fe, la sustancia de las cosas que se esperan, la demostración de las cosas que no se ven. Entonces, es algo que nosotros esperamos que sucedan, pero no las vemos. Pero por ahí después, con el tiempo, vemos su manifestación. Entonces, nosotros tenemos nuestra fe en Cristo Jesús, ¿no? Señor nuestro, que sabemos por la revelación de la palabra, de los profetas, de los siervos que nos antecedieron, y que dejaron escrito, plasmado esto en la palabra, que se están cumpliendo todo y cada uno de las cosas que están escritas aquí. Por lo tanto, nuestra fe es esa, nuestra fe es en el Señor Jesús. Y sobre todo lo que quería hacer énfasis en la última parte de este versículo, que dice, ¿no? Que es galardonador de los que le buscan. Galardonador, galardón es un premio, una recompensa, ¿sí? Dios premia a aquellos que le buscan, a aquellos que se allegan por fe y que tienen fe en Él. Y la fe, nosotros nuestra fe la debemos también transmitir a los demás. Eso nos lo dejó escrito el Señor Jesús. Nos dijo en un primer mandamiento a nosotros, el nuevo pacto, ¿no? Cuando Jesús viene a esta tierra, a sus discípulos, y por reciprocidad a nosotros, que nos dice, ir por todo el mundo y predicar el Evangelio a toda criatura. Entonces, quería compartir con ustedes esto, que nuestra congregación es una congregación la cual tiene una impronta misionera muy pero muy importante, muy grande y desde hace muchos años. Y en la iglesia de la Puerta Abierta ha enviado varios misioneros, que en este momento dos de ellos, o mejor dicho, dos matrimonios de ellos han regresado después de muchos años. O mejor dicho, hay uno que está de paso y otro matrimonio que se ha ido. El primero están en Ucrania, en la zona de guerra. Ayer el hermano, ¿no? Adrián ha predicado, ¿no? A la mañana y a la tarde, en la cual tuve oportunidad de estar y hablar inclusive con él. Él había estado en el programa también de Juan Pablo Mongarrá, de uno de los pastores de la iglesia, y que se transmite por el Canal Luz, y ahí yo había escuchado que están haciendo una obra sumamente importante en Ucrania. Ya cuando yo me empecé a congregar a principio de año, allá por el mes de marzo más o menos, habían dicho que en Ucrania estaban haciendo esta obra, lo había dicho otra hermana de las misiones, y que estaban pidiendo donaciones para los niños en guerra y las familias en guerra en Ucrania. En ese momento yo hice una pequeña contribución y no tomé por ahí tanta conciencia de lo que estaba sucediendo. Realmente, a pesar de que yo hablo en este canal, pero hablo más que nada de la guerra en Medio Oriente, ¿no? Y en realidad la guerra es guerra en todos lados, y la guerra es destrucción, y la guerra es ambición, y la guerra es locura, ¿no? La guerra es algo que Dios en realidad no quiere, que por supuesto permite porque
se tiene que cumplir la profecía y además que es por la ambición del hombre de tener la ambición desmedida. La guerra no la provoca Dios, claramente. La guerra la provoca la soberbia de los hombres y la ambición. Ahora, esa guerra trae destrucción. Se ha hablado también cuando hablé de los desplazados, de los refugiados. Bueno, estos hermanos están trabajando en el lado este de Ucrania porque se han desplazado en la zona que Rusia invadió y ellos están trabajando y es hermoso escuchar los testimonios que nos dan acerca de niños convertidos a Cristo, niños que han podido inclusive ir a un campamento y allí convertirse y aceptar a Cristo con escuchar el Evangelio, ¿no? Que ellos han ido a predicar junto con otros hermanos. Y en este fin de año ellos se han propuesto hacer colecta por medio de ofrendas en nuestra congregación para que cada niño tenga un juguete y además un abrigo. Y él decía, ¿no? Por supuesto, un niño si le das a elegir entre un abrigo y un juguete, quiere un juguete. Entonces uno dirá, bueno, pero podemos dejar de lado el juguete y llevarle abrigo, que es importante, porque en esa zona hace frío de verdad. Pero ¿quién de nosotros siendo niño no quería recibir un juguete? Entonces todo importante. Entonces ellos están pidiendo $50 o el equivalente a los $50 para que cada niño tenga una Navidad donde pueda comer un buen plato de comida, pasar una Navidad hablando de Jesús, por supuesto, y del mensaje, teniendo su abrigo y teniendo su juguete. Y bueno, el día de ayer yo gracias a Dios pude hacer esta ofrenda de corazón, por supuesto, porque lo he sentido ya desde que lo escuché a este hermano. Y ayer escuchándolo, con más razón estoy convencido de lo que están haciendo en Ucrania, tan importante él como tantos misioneros alrededor del mundo y que están inclusive arriesgando su vida en pos de su fe. Por eso decía lo de la fe. Pero todo tiene recompensa, por supuesto. Ellos tienen sus galardones ya ganados, como lo dice la palabra del Señor. Por la tarde hablamos con otros hermanos, participamos, unos cuantos hermanos escuchando sobre tipo una mesa redonda. Siempre lo hace la congregación, ya la tercera vez que participo en estos 2 meses y he contado algo en este canal de la obra misionera. Y otro matrimonio entonces que han venido de los Emiratos Árabes, hace 19 años que estaban en los Emiratos Árabes, ellos y sus hijos, que eran chicos, y que inclusive uno de ellos se ha casado con una hermanita de extranjera. Ellos han formado una familia, tienen nietos, hermosos la historia de ellos, pero por supuesto fue dura. Como decían ellos, nosotros contamos lo lindo, contamos lo que edifica, ¿no? Para la obra del Señor y cómo el Señor realmente premia y recompensa, ¿no? En los Emiratos Árabes yo, por supuesto, no voy a contar todo porque fue 1 hora y media, pero sí algunas cosas que a mí me impactaron y es como siempre digo, cómo el Señor está obrando a pesar de las situaciones tan duras, tan complejas, ¿no? De persecuciones, de refugiados, de desplazados, de migrantes, de movimientos de gente, de muerte, de angustia, de niños que quedan huérfanos, sin hogar, sin familia, sin sostén. A pesar de ello, la mano del Señor llega a todos lados y sobre todo con el Evangelio, ¿no? Y con la fortaleza que les da tan importante, ¿no? Ayer, para terminar con el hermano de Ucrania, antes de comenzar con los hermanos de los Emiratos Árabes, mostraba, ¿no? En pantalla 4 o 5 chicos que uno de ellos habló y dijo, un niño que había quedado huérfano y que había crecido en estos años y pico que hace que está la guerra, 2 años, decía que cómo le había impactado a él que desde Argentina gente lo ayudara y que eso lo hacía pensar que realmente en tener esperanza y en tener fe. Era conmovedor escuchar el relato de esta criatura diciendo esto, lo cual nos lleva a estar movilizados, ¿no? En la fe, sabiendo que hay hermanos que le están llevando la palabra y que le están sosteniendo también psicológicamente y que están haciendo una obra tan importante en lugares tan difíciles.
Estos otros hermanos que volvieron nos contaban varias experiencias, pero lo que más me quedó es cómo comenzó el hecho de, porque uno cuando habla de los Emiratos Árabes, de los países árabes, inclusive yo mismo tenía formado una idea, y tenemos pensado que es algo duro, que es difícil entrar, que es, nos están esperando con Itaca para matarnos, y no es tan así, a pesar de que no es tampoco color de rosa. Después voy a también tocar en este canal algunos pasajes de un libro misionero que me conté como para entender un poco más el Islam y cómo se entra al Islam. Y si nos encontráramos con alguien en el Islam, cómo deberíamos nosotros también obrar y cómo ellos lo están haciendo. Por supuesto que son quienes nos tienen que enseñar, porque yo de esto no entiendo nada prácticamente, solo lo que estoy escuchando ahora por boca de ellos. Esto, en Emiratos Árabes hubo unos doctores, un médico que se llamaba Kennedy, del cual estuve buscando y encontré un video, después les voy a dejar el link. El doctor Scott Kennedy acompañó a sus padres, ¿no? Al Golfo Pérsico con toda su familia, los doctores Pat y Marian Kennedy eran, ¿no? Y fueron de los Estados Unidos, ¿no? A Al-Ain. Al-Ain es la zona. Y allí formaron una clínica en 1960, fíjense cómo Dios obra, ¿no? En 1960 formaron una clínica y en esa clínica hicieron toda una obra, curaron, después con el tiempo recibieron a miles de bebés porque la madre era obstetra y, y bueno, después se formó con el tiempo, esa fue la primera clínica que hubo en esa zona de lo que después serían los Emiratos Árabes, con el tiempo porque en Emiratos Árabes se forma en 1971, o sea, 11 años después. ¿Y qué importancia tiene este suceso que estoy relatando de boca de nuestros hermanos? Que esta obra desinteresada de este matrimonio de los Kennedy, que eran justamente también evangélicos, porque venían de Estados Unidos, podían no serlo, pero en este caso sí, formaron luego con el tiempo un hospital evangélico y se lo permitieron las autoridades de los Emiratos Árabes. ¿Por qué se lo permitieron? Porque toda la familia real nació en ese lugar y toda la familia real, o sea, Emiratos Árabes tienen lo que se llama sheikh, o sheikh, que los sheikh es el rey, ¿no? Y después están los emires que tienen un cargo más pequeño y son en distintos lugares. Ahora, el sheikh es el que manda, él lo que decía, según estos hermanos, era que como estos doctores vinieron antes de que en los Emiratos Árabes haya plata, porque todo el mundo va ahora que hay plata, ¿no? Es un lugar del mundo donde más plata hay, donde se maneja la fortuna del mundo. Ellos vinieron antes del petróleo, por lo tal que denota eso, que vinieron sin interés. A raíz de eso, ellos le permitieron hacer el hospital evangélico y le dejan también, como dicen, el mismo rey en época de que Al Qaeda atacó Arabia Saudita, el mismo rey expresó a viva voz que él lo que quería era que demostrarle al mundo que los cristianos con los musulmanes podían convivir sin tener las bombas de por medio. Y esto se debe justamente a lo que hicieron estos doctores. Estos hermanos, entonces después de 1971 se funda los Emiratos Árabes Unidos, que son 7 emiratos, el más importante está en Abu Dhabi, entonces, bueno, estos hermanos tuvieron teniendo distintas experiencias en iglesias, hablando con gente de todo tipo y color, de toda raza, porque ahí había desde latinos hasta distintas nacionalidades, ¿no? De Sri Lanka, de India. Han trabajado, la hermana ha tenido la oportunidad de trabajar en el Palacio Real, inclusive,
como porque es maestra jardinera, trabajó con los niños, le enseñó a quienes cuidaban a los niños cómo debían también jugar y acercarse con los niños. Es una experiencia hermosa porque le pudieron predicar el Evangelio a un montón de personas de distintas nacionalidades. Y lo único que donde el Evangelio no se puede es a viva voz, abiertamente, en el sentido que cuando nos contaba ayer el hermano, ¿no? El problema es que hay una ley en los Emiratos Árabes, a pesar de esta cierta libertad, hay una ley que dice que cuando un musulmán se convierte del Islam al cristianismo, esa persona no puede estar más en el país y lo echan. Por lo tanto, hubo una manifestación que ellos vieron de esto, que justamente fue un hermanito que se había convertido en una familia musulmana, y bueno, hubo como una revuelta. Cuando se arman ese tipo de revueltas son graves, y bueno, la policía acude y tiene que ejecutar la ley, por más que no quiera. Lo que hace es expulsar a esa persona de ese país. Era un muchacho que había, creo que, si no entendí mal, o por ahí estoy mezclando, había venido a Bangladesh y se había convertido, ¿no? Del Islam al cristianismo, ¿no? Más precisamente al Evangelio, había conocido a Jesús, y bueno, toda su familia seguía siendo musulmana, y se armó un lío bárbaro. Entonces la policía intervino. Cuando se entera la policía, bueno, lo echaron del país. Pero toda la familia real nació en este hospital evangélico. En el hospital evangélico están haciendo una obra hermosa porque ahí predican el Evangelio. Y a pesar de todo esto que es tan lindo, ¿no? Por ese lado, ¿no? Por supuesto que es duro. Ellos, como dije, cuentan lo lindo. Es un país que tiene 12.500.000 habitantes, los Emiratos Árabes, de los cuales 1.500.000 solamente son emiratis, como se llama, es el nombre de los habitantes de ese lugar, puros, digamos, ¿no? El resto de ellos, el resto de esos 12,5 millones, son de todas nacionalidades. El hermano me contaba, ya me lo había contado a mí personalmente, en una campaña de evangelización, o una pequeña salida de evangelización con los jóvenes que habíamos tenido. Él nos contaba que en realidad había habido, ¿no? En ese momento 12,5 millones de habitantes son, de los cuales son nada más que 1,5 millones emiratis, y el resto son extranjeros de muchísimas etnias, ¿no? En 1995, cuando ellos fueron, eran 4,5 millones. O sea, fíjense que en 19 años se triplicó la población, ¿no? Y bueno, ellos nos contaban también que más de 30 etnias aún no han sido alcanzadas por el Evangelio en los Emiratos Árabes Unidos. Otra cosa que me llamó mucho la atención es que en Yemen, por ejemplo, hay misioneros, ¿no? Que están en guerra, ¿no? Y en Yemen los combaten a los misioneros, a los cristianos que se tuvieron que ir a partir de la guerra y de la revuelta. Y fíjense cómo obra el Señor, ¿no? Cuando se fueron estos misioneros de la guerra de Yemen, hubo un grupo de jóvenes que habían escuchado el Evangelio, y hay noticias, ¿no? Que estos hermanos recibieron porque al estar en contacto con ellos, al haber estado tantos años, que hay jóvenes que han formado iglesias y que predican el Evangelio en medio de la guerra en el Yemen. O sea que es extraordinaria la obra del Señor. Eso que los misioneros hicieron y que no pudieron llevar adelante tanto tiempo, fue dejando su fruto, y ese fruto fue justamente
o esa semilla, ¿no? Ese sembrar, pudieron ellos sembrar, ¿no? Sin estar allí, porque las personas que fueron alcanzadas por el Evangelio, ellos mismos locales se fueron movilizando. De esto había hablado la semana pasada, ¿no? Que cómo concuerdan estas cosas, ¿no? Cómo coinciden en distintos países con culturas diferentes. En Somalia directamente no entran los cristianos, no dejan entrarlo, ¿no? Ellos también nos contaban eso, uno de los países más hostiles contra el Evangelio. Y después otra cosa que ellos contaban también era que en Emiratos Árabes ellos conocieron a muchos misioneros que venían predicando el Evangelio desde hace muchísimos años. Estoy hablando de la época quizá de los años que se fundó este hospital, y sin embargo les costó muchísimo, tenían poquitos hermanos, y hoy en día estos otros hermanos vieron que la obra fue creciendo y como a raíz de esta primera semilla que fue la que plantaron estos doctores, de predicar el Evangelio y de formar este hospital, como hoy el Evangelio ha crecido y hay muchos hermanos incluso que han formado iglesias locales y se están juntando, ¿no? Una vez al mes de todas las iglesias y está realmente creciendo mucho el Evangelio en estos lugares que para nosotros son por así tan difíciles de entender, ¿no? La idiosincrasia. Y la obra del Señor sigue avanzando gracias a Dios, y hay obreros que están dispuestos a ir a la mies a llevar el Evangelio a toda criatura. Oremos por todos estos hermanos que están alrededor del mundo, hasta jugándose la vida y dando la vida por la fe, por Jesús, y están agradando a Dios y van a tener, como dice este texto tan conocido, su galardón, su corona. Que Dios te bendiga, que puedas meditar en esto, y lo quería compartir porque realmente es muy bueno que estemos enterados de que hay hermanos que están trabajando en la obra del Señor en lugares tan inaccesibles a veces o tan difíciles para nosotros entender, y sin embargo están haciendo una obra, que la obra, por supuesto, como dicen ellos, la hace el Señor. Ellos son simples instrumentos que son útiles en las manos del Señor, que se dejan utilizar y que cumplen con lo que Dios les permite cumplir. Es muy sacrificado porque hay que ir con toda la familia, dejar un montón de comodidades, salir de la zona de confort, pero la recompensa el Señor te da y te bendice y te da doblemente de lo que uno realmente tiene, porque lo más importante es lo de adentro, lo espiritual, es estar en paz con nuestro Señor Jesús. Amado Dios, amado Padre Celestial, gracias por este día, gracias por este amanecer, gracias por tu palabra, gracias por estos hermanos preciosos y tantos otros alrededor del mundo que están dando tu palabra, tantos que están siendo perseguidos, tantos que están siendo atacados, tantos que están dejando inclusive su vida por el Evangelio, y nosotros aquí de este otro lado cómodos, teniendo la palabra de Dios y muchas veces estando en falta contigo. Ayúdanos a serte fieles, ayúdanos a poder hablar de estas cosas y no esquivarlas, hablar de estas cosas y enfrentar cada uno desde su lugar, poder transmitir las bendiciones que tú nos das diariamente, quién eres, el Salvador del mundo, que vino a morir por cada uno de nosotros, que dejó su vida y que nos amas tanto al punto de haber enviado a tu Hijo para salvarnos, para rescatarnos de la condenación eterna. Que podamos abrir nuestra boca, predicar el Evangelio, dejarnos de estupideces y poder realmente meditar en tu palabra y hacer las cosas que tú nos has mandado. Bendice a tus hermanos, bendícenos a todos, danos sabiduría de lo alto para poder manejarnos en nuestra vida, siempre bajo tu luz, tu protección, pero bajo tu guía y la guía del Espíritu Santo y leyendo tu palabra. En el nombre precioso de Cristo nuestro Salvador. Amén. Que el Señor entonces te bendiga.